Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:11 en la mañana. Acá en el Ecuador se diluyó la idea, me parece correcto, yo ratifico eso, se diluyó la idea de ir a un proceso constituyente. Ecuador ya enfrentó un proceso constituyente en el año 78-79, marcó el retorno de nuestro país a la democracia. En el año 97-98, la Asamblea Constitucional de Sangolquí. En el año 2007-2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi. Daniel Noboa había planteado la posibilidad de convocar una consulta para ir a una nueva constituyente. Finalmente, como digo, este proceso se diluyó. Pero veamos las experiencias internacionales también, ¿no? Y una experiencia, digamos, cercana en la región fue lo que pasó en Chile, en donde dos procesos seguidos constituyentes, sí, hubo la redacción de una nueva constitución, pero no fue ratificada en dos ocasiones ese proceso en las urnas por parte del pueblo chileno. Para hablar sobre esa experiencia está con nosotros Fernando Atria Lemaitre, él es abogado y docente chileno que visita acá nuestro país. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, doctor. Muy bien, muchas gracias, Fabricio, Andrea, de estar aquí. Un gusto. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, yo le pregunto a usted si, a ver, en algún momento en Latinoamérica hubo una suerte de fiebre constituyente, ¿no? Pasó en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia. Se intentó que ocurra en Chile. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Bueno, si me permite, yo partiría con esto de las olas constituyentes, porque yo creo que en eso el caso chileno, yo creo que anticipa ciertas características que van a ser cada vez más comunes. Hay que, por ahora, dejar de lado, porque hay que volver a ello después, los casos de la primera década del 2000, ¿no? Que son Ecuador, Venezuela, Bolivia. Porque yo creo que eso fue un caso como un momento como de interregno. Porque el momento tradicional para los procesos constituyentes era, como usted menciona, el caso de Ecuador. Que también Brasil, España, Sudáfrica, eran sociedades que venían saliendo de dictaduras o de experiencias traumáticas, en el sentido de que eran sociedades que estaban felices de haberlas superado, ¿no? Y que entonces miraban con optimismo y esperanza a un futuro de democracia. Ese era el contexto habitual de la discusión constituyente. Y entonces, cuando se trata de pensar de hacer una constitución para sociedades que miran con optimismo y esperanza el funcionamiento normal de instituciones democráticas, es una cosa, pero esa no es nuestra situación. Esa ciertamente no era la situación de Chile, porque en Chile el momento constituyente no se abrió en la salida de la dictadura. O sea, no se abrió a partir del 90, claro, como con la llegada del poder. Si hubiera sido el 91 o el 92... De Patricio Aylwin fue el primer presidente post dictadura, ¿no? Si hubiera sido el 91 o el 92, habría sido esa misma historia. Una sociedad que estaba aliviada de haber dejado atrás la dictadura y que miraba con optimismo y esperanza a la democracia. Y era un buen momento, 17 años después, era un buen momento para ir a un proceso constituyente, 91 o 92. Bueno, hay distintas razones por las cuales no fue. El punto no es juzgar que no fue, o sea, esa es otra discusión. El punto es que el año 2019... viene después del estallido social. Exacto, y el estallido social no es en rechazo a una dictadura, es en rechazo, y eso por cierto es algo que se discute y es opinable, etcétera, pero es en rechazo a lento declive en la legitimación de instituciones democráticas que han estado operando por 30 años. Esa es la situación en 2019. Entonces, no es una sociedad que está aliviada de terminar con la dictadura y mira con esperanza a la democracia. Es una sociedad que mira con cierta suspicacia también al funcionamiento normal de las instituciones democráticas, porque eso fue lo que llevó a la crisis. Y eso cambia completamente la relación entre la democracia y la Constitución, que se piensa. Y yo creo que en los procesos, y no estoy hablando de Chile ahora, mi impresión es que en los procesos que vamos a ver en el futuro van a ser más parecidos en esto al caso chileno que al caso español. 3 o 4 décadas de dictadura, celebración de la democracia, constitución democrática. Y entonces eso pone una pregunta bien importante respecto de, bueno, ¿cuál es la razón por la cual las instituciones democráticas, en el caso chileno en los últimos 30 años, pero podríamos decir en los últimos 30 años en general, han ido creando esta desafección ciudadana que se busca compensar, se busca solucionar con una constitución? Eso pasa, digamos, en el primer proceso. ¿Y qué ocurre también? Y digamos, en el primer proceso también hay muchas críticas
de que era, digamos, demasiado extensa también la redacción de la Constitución, e incluso hubo muchísima desinformación, entiendo, para el primer proceso. ¿Qué ocurre en el segundo proceso, cuando incluso las normas del juego también fueron distintas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que los dos procesos, en realidad no fueron dos procesos, yo creo que fue un proceso, que fue el de la convención. Una vez que la propuesta de la convención se plebiscitó y se rechazó el 4 de septiembre de 2022, yo creo que ahí quedó cerrado el proceso constituyente. Lo que vino después fue un intento de salvar los muebles, de cumplir la palabra empeñada a los que se habían opuesto a la propuesta de la convención y decir que eso no cerraba la discusión constitucional, pero en los hechos, la posibilidad de una discusión constituyente genuina quedó clausurada ahí, creo yo. El primer proceso yo creo que tenía la fuerza que había irrumpido con el estallido, que no es solo el estallido es solo un momento. El estallido fue en octubre de 2019. En noviembre de 2019 se llega a un acuerdo parlamentario amplio de todas las fuerzas políticas para realizar un proceso, un plebiscito que originalmente iba a ser en marzo de 2020, en marzo siguiente, y por razones de la pandemia se corrió a octubre de 2020, y se realizó en octubre del 2020. Y en ese plebiscito se iba a plebiscitar la necesidad de una nueva constitución. Pero esos eventos de octubre, lo que se llama el estallido de octubre del 2019, no son algo que ocurre de la nada. Chile tenía una larga historia, que yo diría por lo menos 15 años anteriores, de movimientos sociales que irrumpían haciendo demandas sobre educación, sobre seguridad social, sobre condición de la mujer, etcétera, y se encontraban con que la institucionalidad era incapaz de procesar esas demandas, de responder a esas demandas. Y eso fue creando una creciente desafección y deslegitimación de las instituciones ante la sociedad. Y eso llevó, creo yo, al estallido del 2019. Entonces uno tiene que ver el estallido del 2019 como un momento en el desarrollo de una crisis de legitimidad de las instituciones que el proceso constituyente pretendía empezar a corregir. ¿Por qué fracasó ese proceso constituyente ya en el ámbito de la ratificación en las urnas del diseño constitucional preparado posterior al estallido social del 2019? Bueno, ahí, por cierto, usted comprenderá que hay distintas lecturas, como usted todo, pregunta a distintas personas, supongo que eso es parte de la experiencia, ¿no? Entonces, la explicación la respuesta que le voy a dar yo a esa pregunta no es una respuesta que yo podría decir, esta es la respuesta verdadera, total. No hay una concluyente, digamos. Bueno, yo creo que la que le voy a dar es correcta, porque si no, no se la daría. Pero hay muchas, hay quienes tienen explicaciones alternativas. La explicación alternativa como como más habitual es que en la Convención Constitucional se juntó, por las peculiaridades del sistema electoral, etcétera, se juntó un grupúsculo de fanáticos de izquierda que quisieron hacerlo todo y que entonces llevaron a una propuesta que era desquiciada. Esa es como la explicación desde el statu quo, ¿no? Yo creo que la cosa es mucho más compleja. Yo creo que varias fueron las cuestiones que llevaron a esto. Una es que, como resultado de que el proceso constituyente se abrió después de estos por lo menos 15 años de desarrollo de una crisis de legitimidad, una de las cosas que más fue afectada durante el desarrollo de esa crisis fue la capacidad de los partidos políticos de representar a la ciudadanía. Y entonces, en una asamblea legislativa, por ejemplo, lo que uno tiene son representantes que están articulados en partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos ordenan y articulan lo que ocurre en esa asamblea. Cada miembro de una asamblea no es una persona que responde solo a sí mismo. Tiene cierta responsabilidad institucional. Aquí no había nada de eso. Aquí los partidos políticos eran mirados con sospecha. Los partidos políticos en general perdieron la elección de la convención. El grado de desconfianza hacia los partidos políticos. Desconfianza en el sentido... Mire, déjeme ponerlo de la siguiente manera. Si el año 91 hubiera habido una convención en Chile, ¿se habrían juntado los partidos políticos? ¿Habrían negociado los términos de la nueva Constitución? ¿Habrían llegado a un acuerdo? ¿Y habrían propuesto eso al país? Y el país lo habría aprobado feliz. Porque el chileno que es socialista se habría dicho a sí mismo, si el Partido Socialista está en este acuerdo,
entonces yo estoy en ese acuerdo. A través de la concertación. Por ejemplo, pero quiero decir, los partidos políticos. O sea, Porque la concertación era un grupo de partidos, ¿no? Era un grupo de partidos que representaba a la sociedad. ¿Cómo no? Y entonces, el que era socialista decía, si el Partido Socialista ha acordado en esta negociación este proyecto, entonces yo estoy incluido, yo he acordado. Y el que era, no sé, pero el que era de derecha decía, si Renovación Nacional, uno de los partidos de derecha, si Renovación Nacional está en este acuerdo, entonces yo estoy en este acuerdo. Pero cuando fue el acuerdo que abrió el proceso constituyente, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que fue de partidos políticos, no fue esta la reacción, no fue, el partido político al cual yo pertenezco estuvo ahí, por lo tanto yo estoy representado. No, fue al contrario, esto es un acuerdo de los partidos políticos para excluir a los ciudadanos. Y entonces cuando los partidos políticos ya no son capaces de representar, entonces la posibilidad de tener una discusión constituyente se reduce considerablemente. Esa, diría yo, es una de las consideraciones principales de lo que afectó al proceso constituyente chileno. El hecho de que no habían partidos políticos capaces de articular políticamente una voluntad constituyente. En ese contexto, entonces, ¿qué elecciones y cómo compararlo si se quisiera reanudar el debate de convocar una asamblea constituyente aquí en el Ecuador? El día de ayer, el ministro José de la Gasca ha dicho que no está guardada del todo la posibilidad, está sobre la mesa y que van incluso a mirar qué ocurre en la Asamblea Nacional con el primer proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. En ese sentido, entonces, tal y como está el Ecuador ahora mismo también, con una falta de representatividad y desconfianza incluso a nivel institucional, no solo de partidos, ¿qué elecciones entonces debería aprender el Ecuador para ir, si se quiere, a una asamblea constituyente? O sea, yo ahí no me atrevo a responder derechamente la pregunta porque no sé lo suficiente sobre la situación política ecuatoriana. O sea, diría yo les puedo comentar lo que yo creo que pasó en Chile, y si alguien considera que lo que yo digo es interesante, podrá decir, bueno, eso ilumina lo que pasa en Ecuador en este sentido u otro, pero yo no me atrevería a emitir un juicio sobre qué significa eso para Ecuador, porque no tengo el conocimiento entonces, de la situación digamos, política. Para reformularlo entonces, en Chile hubiese sido propicio reforzar los partidos como representación de la ciudadanía, aunque haya tomado más tiempo para ahí sí, digamos, convocar a una redacción de la Constituyente. En Chile se han intentado muchas cosas para reforzar los partidos. Se ha cambiado su régimen legal, se le ha cambiado sus formas de financiamiento, sus condiciones de publicidad, la estructura interna para democratizarlos, etc. Por supuesto, queda mucho más que hacer, pero se ha hecho mucho. Yo no estoy seguro que el problema de los partidos sea solucionable mediante medidas legales de reforzamiento. Yo creo que hay algo más profundo que tiene que ver con lo que yo creo que es bastante obvio que está ocurriendo hoy en el mundo, no en Chile o en Latinoamérica, de crisis de la democracia. Hay una creciente crisis de la democracia. Y esa crisis de la democracia creo que se vincula con el hecho de que los ciudadanos crecientemente ven que las instituciones democráticas tienen bastante poco poder para decidir las cuestiones que realmente les importan. Entonces, yo creo, claro, la situación en Chile hubiera sido distinta si el proceso constituyente hubiera podido realizarse en un momento anterior de este proceso de deslegitimación, cuando el daño causado por este proceso no hubiera sido tanto como el que es decir, cuando algo estalla es porque llega al punto crítico, ¿no? Uh-huh. La presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo intentó un proceso constituyente y que fracasó por oposición de la derecha que defendía la constitución de Pinochet. Ese habría sido un momento mucho más adecuado. Claro, cuando uno deja, cuando el proceso de deslegitimación llega al punto en que el país estalla, bueno, todo el daño ya ha sido causado. Esto es como un incendio que en su desarrollo va destruyendo la red de agua y quemando las compañías de bomberos. Es decir, va afectando las condiciones mismas necesarias para enfrentar el problema. Y yo le pregunto si eso está atado al hecho de que, según el Latinobarómetro, en la región hay una desconfianza institucional, ciertamente, pero además hay una suerte de tolerancia a un régimen dictatorial. Y hay cada vez menos aprecio por la democracia. Exactamente, sí. Eso va de la mano con lo que usted está diciendo. Sí. Yo creo que ese es el desafío que experimentamos en esta época. En otros momentos fueron otros, ¿no? En otros momentos fue que la democracia era amenazada por
su incapacidad de someter al poder militar, ¿no? Ese fue el problema típico de latinoamericanos 70, 80, etcétera. Hoy día el problema, y yo diría que es un problema incluso más global, no es un problema latinoamericano, o sea, los casos más extraordinarios, digamos, el caso más notorio lo estamos viendo en Estados Unidos, de hecho, en lo que uno habría dicho es la cuna de la democracia, ¿no? Pero yo creo que hay un problema extraordinariamente grave de crisis de la democracia. Y esa crisis, creo yo, se explica porque las democracias han ido, o el poder democrático institucional ha ido crecientemente perdiendo poder ante ya no el poder militar. Hoy día el poder real que se enfrenta a la democracia es el poder económico. Y con esto cierro, en Chile ya no hay posibilidades de un nuevo proceso constituyente. O sea, yo creo que la crisis a la cual el proceso constituyente en Chile pretendía responder continúa su desarrollo. Algunos comentaristas decían, después del segundo proceso constituyente, o de la segunda propuesta, ¿no? Claro, decía, bueno, por fin se acabó la cuestión constitucional, por ahora puede volver la política a business as usual, ¿no? Bueno, pero la política en business as usual fue lo que causó el estallido. Entonces, yo lo que diría era, el proceso constituyente era una manera de empezar a solucionar la crisis de legitimación. Y ahora tenemos la misma crisis, pero sin una vía de solución. Yo creo que es poco probable, a menos que pasara algo que interrumpiera el curso normal de los acontecimientos, como el estallido. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero salvo que ocurra algo de ese tipo, yo creo que es poco probable que haya un nuevo proceso constituyente. Lo que quiere decir que es poco probable que haya alguna vía de solución a la crisis de legitimación. Yo creo que las elecciones presidenciales en Chile están a la vuelta de la esquina, serán Exacto, este año. exacto. Nos contaba nuestro invitado. Fernando, gracias por el tiempo y por la gentileza y bienvenido al Ecuador. Doctor, buenos Muchas días. gracias a ustedes. Gracias a nuestro invitado, el académico, abogado y docente Fernando Atria Lemaitre, desde Chile, analizando obviamente el proceso constituyente en Chile. Cuánto que aprender, ¿no?, de lo que pasa en otros países, trayendo la colación con lo que vivimos acá en el Ecuador y la discusión que también se había abierto en las últimas horas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.